Capítulo 22. 18 de julio de 2552. Calendario militar. Sigma Octanus 4. Côte d'Azur. Era hora de armar la bomba nuclear. El pequeño dispositivo tenía el poder de destruir Côte d'Azur, limpiar la infección del Covenant del planeta. Ion quitó cuidadosamente las tiras adhesivas del dispositivo nuclear táctico Avok y lo unió a la pared de la alcantarilla. El adhesivo de la media esfera negra se pegó y endureció al hormigón. Introdujo la llave del detonador en una ranura delgada en la cara de la unidad. No había indicadores externos en el dispositivo. En su lugar, una pequeña pantalla parpadeó en su pantalla de visualización, indicando que la bomba estaba armada. Avok armado apareció en su HUD, esperando la señal de detonación. El dispositivo, un explosivo neto de 30 megatones, solo podía ser detonado por una señal remota, un problema aquí en las cloacas. Incluso el poderoso paquete de comunicaciones de una nave estelar sería incapaz de penetrar el acero y el hormigón que cubría la parte superior. Ion rápidamente instaló un transceptor de retorno a tierra, colocándolo en las tuberías que se encontraban por encima. Tendría que instalar otra unidad en el exterior para retransmitir la señal bajo tierra, una línea directa que desencadenaría una tormenta nuclear. Técnicamente, los parámetros de su misión se habían cumplido. Los equipos verde y rojo harían que los civiles fueran evacuados pronto. Habían explorado la región y descubierto una nueva especie del Covenant, la extraña criatura flotante que desensamblaba y volvía a ensamblar maquinaria humana, como un científico o un ingeniero que desarmaba un dispositivo para aprender sus secretos. Podría abandonar y destruir la fuerza de ocupación del Covenant. Él debería irse. Había un ejército de Jackals y Grunts, incluyendo al menos un pelotón de veteranos con armadura negra, en las calles de arriba. También había 3 naves de descenso medianas del Covenant flotando en el aire. Las fuerzas de ataque de los marines habían sido masacradas, dejando a los Spartans sin respaldo. Su responsabilidad ahora era asegurarse de que su equipo saliera intacto. Pero las órdenes de John tenían una flexibilidad inusual, y eso lo hacía sentirse incómodo. Se le había dicho que reconociera la región y reuniera información sobre el Covenant. Estaba seguro de que había más que aprender aquí. Ciertamente estaban tramando algo en el Museo de Côte d'Azur. El Covenant nunca antes se había interesado en la historia humana, o, de hecho, en los seres humanos o en sus artefactos de cualquier tipo. Había visto a un Jackal desarmado luchar mano a mano, en lugar de recoger un rifle de asalto humano que estaba cerca. Y lo único para lo que el Covenant había usado los edificios humanos era para practicar tiro al blanco. Así que encontrar la razón por la que se apoderaron y estaban protegiendo el museo definitivamente calificaba como recopilación de información en su libro. ¿Valía la pena exponer a su equipo para averiguarlo? Y si murieran, ¿estaría desperdiciando sus vidas o gastándolas por algo que valiera la pena, jefe maestro? Kelly susurró, ¿nuestras órdenes, señor? Abrió el canal de comunicación del equipo azul. Vamos a entrar. Usen sus silenciadores. No se enfrenten al enemigo a menos que sea absolutamente necesario. Este lugar está muy caliente. Solo asomaremos nuestras narices, para ver en qué andan y nos iremos. 3 luces de reconocimiento centellearon. El jefe maestro sabía que confiaban implícitamente en su juicio. Solo esperaba merecer esa confianza. Los Spartans revisaron su equipo y montaron silenciadores en sus rifles de asalto. Se deslizaron silenciosamente por un amplio pasaje lateral de la cloaca. Una escalerilla oxidada llegaba hasta el techo, y una placa de acero había sido soldada en ese lugar. La pasta de termita ya está lista, reportó Fred, quémala. El jefe maestro se apartó y miró hacia otro lado. La termita centelleaba tan brillante como un soldador de arco eléctrico, proyectando fuertes sombras en la cámara. Cuando terminó, había un dentado y brillante círculo rojo en el acero. El jefe maestro subió por la escalerilla, puso su espalda contra la placa y empujó. Se desprendió con un chasquido metálico. Bajó la placa y la dejó a un lado. Conectó la sonda de fibra óptica y la introdujo por el agujero. Todo despejado. Flexionó los músculos de su pierna y empujó la armadura Mjolnir hacia arriba a través del agujero, tirando de sí mismo hacia la siguiente cámara con su mano izquierda. Su mano derecha sostenía el rifle de asalto silenciado como si no fuera más pesado que una pistola. Se preparó para un ataque enemigo, no pasó nada. Se adelantó y examinó la pequeña habitación. La cámara de paredes de piedra estaba oscura y estaba revestida de estanterías.
Cada unidad contenía frascos llenos de líquido claro y muestras de insectos. Las cajas y los cajones estaban cuidadosamente apilados en el suelo. Kelly entró a continuación, luego Fred y James. Captando señales de sensores de movimiento, dijo Kelly por el canal de comunicación. «Atáscalas». «Hecho», contestó ella. «Puede que hayan capturado un poco de nosotros». «Dispérsense», ordenó el jefe maestro. «Prepárense para volver a saltar al hoyo si esto se calienta demasiado. De lo contrario, inicien la distracción y destrucción estándar». El traqueteo de pezuñas alienígenas sobre mármol resonaba tras una puerta a su derecha. Los Spartans se derritieron entre las sombras. El jefe maestro se agachó tras una caja y desenvainó su cuchillo de combate. La puerta se abrió y 4 Jackals se pararon en el marco de la puerta. Tenían escudos de energía activa frente a ellos, distorsionando sus ya feas caras de buitre. El brillo blanco azulado del escudo de energía pulsaba a través de la cámara oscura. Bien, pensó el jefe maestro. Eso debería arruinar su visión nocturna. Los Jackals tenían pistolas de plasma listas en sus manos libres, los cañones de las armas se movían erráticamente mientras los alienígenas susurraban entre ellos, y luego las estabilizaron. Con movimientos lentos y cuidadosos, se movían hacia adentro. Los alienígenas se abrieron en una formación delta irregular, el Jackal líder 1 metro por delante de sus compatriotas. El grupo se acercó al escondite del jefe maestro. Hubo un ligero ruido, el tintineo de las botellas de vidrio al otro lado de la habitación. Los Jackals se dieron la vuelta y presentaron sus espaldas sin protección al jefe maestro. Él explotó desde su escondite y clavó su cuchillo en la base de la espalda del Jackal más cercano. Levantó el pie derecho y le dio en la nuca al siguiente Jackal, aplastándole el cráneo. Los alienígenas restantes giraron, interponiendo centelleantes escudos de energía entre ellos y él. Hubo 3 toses de las MA5B silenciadas. Sangre alienígena, de color púrpura oscuro en la intensa luz blanco-azulada, salpicó a través de las superficies internas de los escudos de energía, mientras las rondas silenciadas encontraban sus blancos. Los Jackals se derrumbaron. El jefe maestro tomó sus pistolas de plasma y recuperó los generadores de escudos sujetados a sus antebrazos. Tenía órdenes permanentes de recolectar ejemplares intactos de la tecnología del Covenant. La Oficina de Inteligencia Naval no había podido reproducir la tecnología de escudos del Covenant. Pero se estaban acercando. Mientras tanto, los Spartan usarían estos. El jefe maestro ató la pieza curvada de metal a su antebrazo. Tocó uno de los 2 botones grandes de la unidad y una película brillante apareció ante él. Entregó los otros dispositivos de escudo a sus compañeros de equipo. Presionó el segundo botón y el escudo colapsó. «No los usen, a menos que tengan que hacerlo», dijo. «El zumbido y sus superficies reflectantes podrían delatarnos, y no sabemos cuánto tiempo durarán». Recibió 3 luces de reconocimiento. Kelly y Fred tomaron posiciones a cada lado de la puerta abierta. Ella le dio un pulgar hacia arriba. Kelly tomó la punta y los Spartans se movieron, en fila única, por una escalera circular. Se detuvo durante 10 segundos enteros en la puerta del piso principal. Ella les hizo señas con la mano y emergieron en el nivel principal del museo. El esqueleto de una ballena azul estaba suspendido sobre el vestíbulo principal. El armatoste muerto le recordó al jefe maestro una nave del Covenant. Se apartó de la distracción y lentamente se movió sobre las baldosas de mármol negro. Curiosamente, no había más patrullas de Jackals. Había cientos de Jackals fuera vigilando el lugar, pero ninguno dentro. Al jefe maestro no le gustaba eso. No se sentía bien, y el jefe Méndez le había dicho 1000 veces que confiara en sus instintos. ¿Era una trampa? Los Spartan escalonaron su línea y se movieron con cautela hacia el ala este. Había exhibiciones de la flora y fauna local, flores gigantescas y escarabajos del tamaño de un puño. Pero sus sensores de movimiento estaban fríos. Fred se detuvo, y luego, con una rápida señal de mano, hizo un gesto para que John se moviera a su posición. Estaba parado junto a un estante de mariposas clavadas con alfileres. En el suelo, boca abajo frente a ese estante, había un Jackal. Estaba muerto, aplastado. Había una huella de una gran bota donde había estado la espalda de la criatura. Lo que sea que haya hecho esto fácilmente pesaba 1 tonelada. El jefe maestro vio unas pocas huellas manchadas de sangre que se alejaban del Jackal y entraban en el ala oeste. Encendió sus sensores infrarrojos y miró a su alrededor, no había fuentes de calor aquí ni en las habitaciones cercanas.
El jefe maestro siguió las huellas y le indicó al equipo que la siguiera. El ala oeste tenía exhibiciones científicas. Había generadores de electricidad estática y hologramas de campo cuántico en las paredes, un tapiz de flechas en movimiento y líneas que se retorcían. Una cámara de nubes estaba situada en una esquina con trazos subatómicos, zigzagueando a través de sus confines nebulosos. El jefe maestro notó que estaba inusualmente activa. Este lugar le recordaba a la clase de Dejan Rich. Una rama se abría hacia otra ala. La palabra geología estaba tallada en el arco de la entrada. A través de ese arco había una fuerte fuente de luz infrarroja, una línea muy delgada que se elevaba y salía del edificio. El jefe maestro solo alcanzó a ver un vislumbre de la cosa, un guiño y un parpadeo y luego desapareció de nuevo. Era tan brillante que sus sensores de infrarrojo se sobrecargaron y se apagaron automáticamente. Le hizo un gesto a James para que tomara el lado izquierdo del arco. Hizo que Kelly y Fred retrocedieran para cubrir sus flancos y el jefe maestro se dirigió hacia la derecha del arco. Envió una sonda de fibra óptica por delante, la dobló ligeramente y la empujó hasta doblar la esquina. La sala contenía vitrinas con muestras de minerales. Había cristales de azufre, esmeraldas en bruto y rubíes. Había un monolito de cuarzo rosa sin pulir en el centro de la habitación, de 3 metros de ancho y 6 de alto. A un lado, sin embargo, había 2 criaturas. El jefe maestro no las había visto al principio, porque estaban muy inmóviles y eran muy grandes. No tenía ninguna duda de que una de ellas había aplastado al yacal que se había interpuesto en su camino. El jefe maestro estaba asustado todo el tiempo, pero nunca lo mostraba. Usualmente reconocía mentalmente la aprensión, la dejaba a un lado y continuaba, tal como había sido entrenado para hacerlo. Esta vez, sin embargo, no podía descartar fácilmente el sentimiento. Las 2 criaturas tenían una forma vagamente humana. Medían unos 2,5 metros de altura. Era difícil distinguir sus rasgos. Estaban cubiertas de pies a cabeza con una armadura de color azul gris mate, similar al casco de una nave del Covenant. Reflejos azules, naranjas y amarillos eran visibles en los pocos parches de piel expuesta que tenían las criaturas. Tenían hendiduras donde deberían estar sus ojos. Los puntos de articulación parecían inexpugnables. En sus brazos izquierdos levantaban grandes escudos, gruesos como la placa de batalla de una nave estelar. Montadas en sus brazos derechos había armas masivas, de cañón ancho, tan grandes que el brazo que tenían debajo parecía mezclarse con el arma. Se movían con lenta deliberación. Uno de ellos tomó una piedra de la vitrina y la colocó dentro de una caja de metal de color rojo. Se inclinó sobre la caja mientras el otro giraba y tocaba el panel de control de un dispositivo que parecía una pequeña torreta láser de pulsos. El láser apuntaba directamente hacia arriba y hacia afuera, a través de la destrozada cúpula de vidrio que estaba sobre ellos. Esa había sido la fuente de la radiación infrarroja. El láser debió haber dispersado intermitentemente el polvo en el aire, irradiando suficiente energía hacia sus sensores para quemarlos. Algo tan poderoso podría transmitir un mensaje directamente hacia el espacio. El jefe maestro hizo un puño lento, la señal para que su equipo se quedara inmóvil. Luego, con movimientos lentos y deliberados, hizo un gesto a los Spartans para que se mantuvieran alerta y se prepararan. Hizo señales a Fred y Kelly para que se acercaran. Fred se acercó sigilosamente a él. Kelly se deslizó junto a James. El jefe maestro levantó entonces 2 dedos e hizo un corte lateral, moviéndolos hacia la habitación. Se encendieron las luces de reconocimiento. Entró primero, se desvió a la derecha, con Fred a su lado. James y Kelly tomaron el flanco izquierdo. Abrieron fuego. Las balas perforadoras de blindaje hicieron sonar la armadura de los alienígenas. Uno de ellos se giró y colocó su escudo frente a él, cubriendo a su compañero, la caja roja y la baliza láser. Las balas de los Spartan no dejaron ni un rasguño en la armadura. El alienígena levantó ligeramente el brazo y señaló a Kelly y a James. Un destello de luz cegó al jefe maestro. Hubo una explosión ensordecedora y una ola de calor. Parpadeó durante 3 segundos antes de recuperar su visión. Donde Kelly y James habían estado, había un cráter en llamas que se agitaba lentamente. Nada más que carbón y ceniza quedaba de la cámara de ciencias detrás de ellos. Kelly se había movido a tiempo, estaba agachada 5 metros más adentro de la habitación, aún disparando. James no estaba en ninguna parte. La otra gran criatura se giró para enfrentarse al jefe maestro.
Presionó el botón del generador de escudos de su brazo y lo levantó justo a tiempo. El arma del alienígena más cercano volvió a destellar. El aire frente al jefe maestro brilló y explotó, voló hacia atrás, estrellándose contra la pared, y patinó durante 10 metros antes de estrellarse contra la pared de la habitación de al lado. El generador del escudo Yacal estaba al rojo vivo. El jefe maestro arrancó el dispositivo alienígena derretido y lo tiró. Esos pernos de plasma no se parecían a nada de lo que había visto antes. Parecían casi tan poderosos como los cañones de plasma estacionarios que usaban los Yacals. El jefe maestro se puso en pie de un salto y volvió a entrar en la sala. Si las armas de los alienígenas fueran similares a las pistolas de plasma del Covenant, tendrían que ser recargadas. Esperaba que los Spartan tuvieran tiempo suficiente para deshacerse de esas cosas. El jefe maestro aún sentía el miedo, era más fuerte de lo que había sido antes, pero su equipo seguía ahí dentro. Tenía que cuidarlos antes de poder permitirse el lujo de los sentimientos. Kelly y Fred rodearon a las criaturas, sus armas silenciadas disparando ráfagas rápidas. Se les acabaron las municiones y cambiaron los cargadores. Esto no estaba funcionando. No podían matarlos. Quizás un misil Jack Gemora quemarropa penetraría su armadura. La mirada del jefe maestro se dirigió al centro de la habitación. Miró fijamente por un momento hacia el monolito de cuarzo rosa. Por el canal de comunicación ordenó, cambien a rondas trituradoras. Él cambió la munición y luego abrió fuego, contra el suelo bajo los pies de las enormes criaturas. Kelly y Fred cambiaron de munición y también dispararon. Las baldosas de mármol se rompieron y la madera de debajo se astilló en mondadientes. Una de las criaturas volvió a levantar su brazo, preparándose para disparar. «Sigan disparando», gritó John. El suelo crujió, se dobló y luego cayó. Los dos inmensos alienígenas se sumergieron en el sótano que había debajo. «Rápido», dijo el jefe maestro. Colgó su rifle y se trasladó a la parte trasera del monolito de cuarzo. «Empujen». Kelly y Fred apoyaron su peso contra la piedra y gruñeron con esfuerzo. El bloque se movió un poco. James se acercó a toda velocidad, chocó contra la piedra, puso su hombro junto al de ellos y empujó. Su brazo izquierdo había sido quemado desde el codo hacia abajo, pero ni siquiera gimoteaba. El monolito se movió, se inclinó hacia el agujero, y luego se volcó y se derrumbó. Aterrizó con un ruido sordo y un crujido. El jefe maestro miró por encima del borde. Vio una pierna izquierda blindada, y al otro lado del bloque de piedra, un brazo luchando por debajo. Las cosas seguían vivas. Sus movimientos se ralentizaron, pero no cesaron. La caja roja estaba precariamente equilibrada en el borde del agujero. Se tambaleaba, no había forma de llegar a tiempo. Se volteó hacia Kelly, la Spartan más rápida, y gritó, «Agárrala». La caja cayó, y Kelly saltó. De un tirón, agarró la piedra cuando la caja cayó, se retorció en el aire, rodó y se puso de pie, sosteniendo la piedra con seguridad en una mano. Ella se la dio al jefe maestro. La roca era un pedazo de granito y brillaba con algunas incrustaciones que parecían joyas. ¿Qué tenía de especial? La metió en su bolsa de municiones y luego pateó la baliza de transmisión del Covenant. Afuera, el jefe maestro escuchó el estruendo y el chillido del ejército de Yacals y Grunts. «Salgamos de aquí, Spartans». Puso su brazo alrededor de James y lo ayudó a seguir adelante. Corrieron hacia el sótano, asegurándose de darles a los gigantes atrapados bajo el peñasco un amplio espacio, luego saltaron por el desagüe pluvial y entraron a las alcantarillas. Corrieron a través de la mugre y no se detuvieron hasta que salieron del sistema de desagüe y emergieron en los arrozales de la orilla de Cote de Azur. Fred aparejó el relé, de retorno a tierra a las tuberías que estaban por encima, y colocó una antena rudimentaria en el exterior. El jefe maestro miró hacia atrás a la ciudad. Aeronaves Banshee circulaban por los rascacielos. Los reflectores de las naves de transporte del Covenant iluminaban las calles con una luz azul. Los Grunts se estaban volviendo locos, sus ladridos y gritos se elevaban hasta convertirse en un estruendo impenetrable. Los Spartans se movieron hacia la costa y siguieron la línea de árboles hacia el sur. James se desmayó 2 veces en el camino y finalmente cayó en la inconsciencia. El jefe maestro se lo colgó del hombro y lo cargó. Se detuvieron y se escondieron cuando escucharon una patrulla de una docena de Grunts. Los alienígenas pasaron corriendo, o no vieron a los Spartans, o no les importó. Los animales corrían lo más rápido que podían para volver a la ciudad. Cuando estaban a 1 kilómetro del punto de encuentro,
El jefe maestro abrió el enlace de comunicación. Líder del equipo verde, estamos en su perímetro y acercándonos. Señalizando con humo azul. Listos y esperándolo, señor, contestó Linda. Bienvenido de nuevo. El jefe maestro activó una de sus granadas de humo y marcharon hacia el claro. El Pelican estaba intacto. El cabo Harland y sus marines se mantenían en sus puestos y los civiles rescatados estaban a salvo dentro de la nave. Los equipos azul y rojo estaban escondidos en los arbustos y árboles cercanos. Linda se acercó a ellos. Ella hizo un gesto para que su equipo tomara a James y lo llevara al Pelican. Señor, dijo ella. Todos los civiles a bordo y estamos listos para despegar. El jefe maestro quería relajarse, sentarse y cerrar los ojos. Pero esta era a menudo la parte más peligrosa de cualquier misión, esos últimos pasos en los que podías bajar la guardia. Bien. Echemos un vistazo más al perímetro. Asegurémonos de que nada nos siguió. Sí, señor. El cabo Harland se acercó y saludó. Señor. ¿Cómo lo hicieron? Esos civiles dijeron que lo sacaron de la ciudad, pasando un ejército del Covenant, señor. ¿Cómo? John ladeó la cabeza interrogativamente. Esa era nuestra misión, cabo, dijo. El cabo lo miró fijamente y luego a los otros Spartans. Sí, señor. Cuando el líder del equipo verde informó que el perímetro estaba despejado, el último de los Spartan abordó el Pelican. James había recobrado el conocimiento. Alguien le había quitado el casco y apoyado la cabeza en una manta de supervivencia doblada. Sus ojos lagrimeaban por el dolor, pero consiguió saludar al jefe maestro con su mano derecha. Ion hizo un gesto hacia Kelly, ella le administró una dosis de analgésico y James quedó inconsciente. El Pelican se elevó en el aire. A lo lejos, los soles calentaban el horizonte y Cote de Azur se perfilaba contra el amanecer. La nave de descenso aceleró repentinamente a toda velocidad hacia arriba y luego se dirigió hacia el sur. Señor, dijo el piloto a través del canal de comunicación. Tenemos múltiples contactos de radar que se acercan alrededor de 200 Banshees. Nos encargaremos de ello, teniente, contestó John. Prepárense para el pulso electromagnético y la onda expansiva. El jefe maestro activó su transceptor de radio remoto. Rápidamente tecleó el código final a prueba de fallos. Y luego envió la transmisión de ráfaga codificada en su camino. Un tercer sol apareció en el horizonte. Borró la luz de las estrellas del sistema, luego se enfrió, de ámbar a rojo, y oscureció el cielo con nubes negras de polvo. Misión cumplida, dijo.